Lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver las tres partes que necesitamos para la, para la práctica, ¿sí? Eh, para la primera parte de la práctica y para que ustedes puedan arrancar a hacer los ejercicios, ya donde tienen estructuras de control, donde tienen que recorrer un vector o arreglo o lista, como lo hayan visto, ¿sí? Primero vamos a ver en parte la parte de organización de la memoria. Cuando nosotros hablamos de la memoria, ¿se acuerdan que dijimos? Bueno, ejecuto un programa. ¿Qué es lo que sucede cuando ejecuto un programa? Yo tengo un programa almacenado. Si estoy levantando un sistema operativo de un pendrive, voy a tener almacenados mis programas en un pendrive o en un disco o en lo que sea, ¿sí? En un almacenamiento externo. Yo voy a tener mi programa instalado en un almacenamiento externo, llámese disco, llámese pendrive. Cuando yo lo ejecuto, ese programa se levanta en memoria, ¿sí? En memoria principal. Después en la teoría vamos a ver, bueno, cómo es, ¿sí? Cómo es ese recorrido de la instrucción desde que yo la ejecuto. ¿Qué sucede? Vamos a ver que yo la ejecuto y el sistema operativo me va a dejar, ¿sí?, cargados ciertos registros. ¿Para qué? Para que el procesador sepa dónde tiene que ir a buscar cada instrucción que tiene que ejecutar, ¿sí? Entonces, esas instrucciones se van a cargar ¿dónde? Se van a cargar en memoria principal, ¿sí? Se van a levantar y se van a cargar en memoria principal. Es decir, yo voy a tener tanto mi programa, ¿sí?, mis instrucciones de mi programa, como mis datos van a estar en memoria principal. Entonces, van a estar en memoria principal y las voy a tener que ir a acceder. Ahora, ¿de qué manera accede el procesador? ¿De qué manera sabe el procesador a dónde tiene que ir a buscar esos datos? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener la memoria, por un lado, la memoria la vamos a tener segmentada, ¿sí? La vamos a tener segmentada en diferentes partes. ¿A qué me refiero con segmentada? Bueno, cuando yo ejecute y se levanta memoria, el sistema operativo me va a decir, bueno, de la dirección 0 a la 99 están las instrucciones de tu programa, ¿sí? De la 100 a la 120 están los datos de tu programa, ¿sí? De la 121 a la 150 está el segmento de pila. ¿Qué es el segmento de pila? Es decir, me asignan una porción de memoria. ¿Para qué? Para usarla de intercambio y guardar valores de la ejecución de mi programa. Nosotros tenemos dentro del procesador, dijimos, tenemos la unidad de control, la unidad aritmética lógica y tenemos registros, pero esos registros son finitos, ¿sí? Yo no tengo una cantidad de registros infinitos, mi memoria dentro del procesador es finita. ¿Qué sucede si requiero de más registros? Bueno, vamos a necesitar, ¿sí?, guardar el estado de ejecución hasta ese momento en algún lado. ¿Dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en memoria principal. Después lo vamos a ver cuando vayamos a la práctica 2. Vamos a ver esa pila, ese segmento de pila, para qué lo utilizamos. Esos segmentos van a variar. Después vamos a ver de qué manera, ¿sí?, lo vamos a ver en la teoría, de qué manera accede, o sea, cómo son los diferentes accesos a memoria por parte del procesador y del procesador gráfico, ¿sí? Cómo son los accesos a memoria, ¿sí? Y vamos a ver que esa memoria va a depender, hay diferentes tipos, y vamos a ver que va a depender del programa. No tiene sentido que yo, un programa que es chico, le reserve la misma cantidad de memoria que para un programa, para un videojuego. No tiene lógica tampoco. Entonces vamos a ver que esos segmentos son variables. Ahora, en lo que refiere a esto, ¿sí?, nosotros vamos a tener lo que se llama esta memoria segmentada, que nos va a decir, bueno, el sistema operativo dice, bueno, tu programa ocupa
no sé, 200 posiciones de memoria. De la 1 a la 99, ¿sí? Está las instrucciones, tu código, ¿sí? Las instrucciones de tu programa, ¿sí? De la 100 a la 149 es un espacio reservado para tus datos, es decir, tus variables, ¿sí? Y de la 150 a la 199 es el segmento de pila, que de vuelta lo vamos a ver cuando vayamos a la parte de subrutina. Es decir, bueno, tengo que escribir una función, ¿sí? En Assembler. Se llama la función en Assembler, se llaman subrutinas, y esa subrutina muchas veces voy a tener que utilizar para resolver. Imagínense que quiero hacer una función de suma, ¿sí? Una función de algo que se repite muchas veces. Bueno, adentro de esa subrutina yo voy a tener que utilizar registros. Pero esos registros los estaba utilizando en mi programa principal. ¿Y cómo hago para resolver eso? Bueno, tengo que salvaguardar el estado de mis registros. ¿De qué manera lo hago? Lo hago a través de la pila, ¿sí? Lo hago a través de la pila. Entonces vamos a ver esa parte de ese segmento de pila, para qué se usa y cómo se utiliza en el TP2. Pero sí saber que la memoria está segmentada. Ahora, en cuanto a la memoria, siempre voy a acceder dirección, ¿sí? La memoria, después vamos a ver los métodos de acceso en la teoría, pero en la memoria, en una memoria vamos a acceder dirección, vamos a tener la dirección, y esa dirección va a tener asociado un contenido, ¿sí? O un dato. En particular, con la arquitectura que nosotros estamos trabajando acá en la práctica, vamos a tener una dirección de memoria de 20 bits. Y después los datos ocupan 8 bits. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una arquitectura vieja. Acá nos interesa que ustedes entiendan el funcionamiento. Obviamente las arquitecturas de hoy en día tenemos 32, 64 bits. ¿Qué quiere decir? Nuestros registros no tienen 16 bits como vamos a ver ahora acá, ¿sí? Como los que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con el registro X, BX, X, DX, ¿sí? Y esos registros ocupan 16 bits. Bueno, vamos a ver que los registros de las arquitecturas actuales, de los procesadores actuales, estamos hablando de 32 o 64 bits, ¿sí? Así que eso cambia, y lo mismo en el almacenamiento de la memoria. Acá en este caso nosotros estamos trabajando en una memoria porque estamos trabajando con un emulador, entonces la celda de memoria ocupa 8 bits. Y si estoy trabajando con 16 bits, va a ocupar 2 celdas de memoria. Y tenemos que ver de qué manera accedemos a esa celda de memoria, ¿sí? Bien, con respecto a los segmentos, bueno, perfecto. Cuando yo ejecuto dijimos, voy a tener segmento de datos, segmento de código, segmento de pila. ¿De qué manera sé en mi programa qué corresponde al segmento de datos y qué corresponde al segmento de código? Bueno, lo van a identificar con el punto data, ¿sí? Y el punto code. ¿Se acuerdan que dentro del programa nosotros ponemos punto data y ponemos punto code, ¿sí? Dentro de mi programa voy a tener un punto data y voy a tener un punto code, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a la escritura. Ahora, perfecto. ¿Y cómo sabe el procesador dónde tiene que ir a buscar esas instrucciones? ¿Sí? Bueno, nosotros, el procesador nos van a dejar, el sistema operativo nos va a dejar en el procesador, o le vamos a pedir al sistema operativo, y nos va a dejar en 2 registros que tiene el procesador, donde empiezan las instrucciones de mi programa y donde empiezan las instrucciones donde empiezan nuestras variables, ¿sí? Entonces vamos a tener estos 2 registros, que es el registro DS y el registro CS, ¿sí? Que nos van a permitir ver dentro de esa memoria dónde está nuestro programa. De vuelta, yo voy a tener
estos dos registros que me van a decir dónde empiezan. Y a partir de dónde empieza, ¿sí? A partir de dónde empieza el segmento 0, me voy a desplazar n cantidad de lugares, ¿sí? Entonces yo voy a tener, por un lado, segmento, ¿sí? Que me lo va a dar ese registro del procesador, es donde empieza dentro de la memoria real mis instrucciones. Y a partir de esa posición me voy a desplazar, voy a tener un desplazamiento de n cantidad de lugares, ¿sí? No se preocupen que ahora lo vamos a ver en el emulador, ¿sí? Entonces, dentro del código lo vemos, ¿sí? El punto data y el punto code. El punto data es donde están las variables, el punto code donde empieza nuestro código, nuestras instrucciones. Y en particular, ¿sí? Vamos a trabajar lo que les decía, con direcciones de memoria de 20 bits. Y lo que vamos a ver es que el almacenamiento del dato ocupa 8 bits. ¿Qué pasa si quiero trabajar con 16 bits? Bueno, si quiero trabajar con 16 bits vamos a necesitar ocupar dos celdas de memoria de 8 bits. Ahora bien, ¿y qué se almacena primero y qué se almacena después? ¿Sí? Y ahí vamos a ver que el almacenamiento es de este formato Little Endian, ¿sí? Que tienen acá, que lo que hace es almacenar primero la parte baja, ¿sí? Y segundo la parte alta. ¿Qué quiere decir? El número este, como es en hexadecimal, es BE20 en hexa, ¿sí? Si lo miro, yo podría dar vuelta y rotar esta tabla, ¿sí? Podría rotar esta tabla, ¿sí? Y rotarla 180 grados, y si miro, tiene lógica que esta, que es la primera posición de memoria, tenga la parte más baja, ¿sí? Y esta, que es la segunda posición de memoria, tenga la parte más alta. Mirándolo así, uno tiende a pensar que debería ser al revés, ¿sí? Pero bueno, en particular trabaja de esta manera. Si estoy almacenando un número de 16 bits, yo tengo que saber que el número es BE20 en hexa, ¿sí? Y no es 20B, es BE20 en hexa, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener, ¿sí? Para leer un dato de tamaño Word? ¿Qué diferencia hay en tamaño byte o tamaño Word? Bueno, va a depender de lo que le ponga acá. Si yo acá le pongo un registro de 16 bits, cuando yo haga esto, le digo anda al segmento de datos, anda donde están mis variables. Lo que me indica este DS es decir, bueno, anda al segmento, anda a la porción donde están mis variables y desplazate 100 en hexa lugares, ¿sí? Desplazate esta cantidad de lugares y tráeme el dato que está ahí. Como este registro es de 16 bits, lo que va a hacer es, me va a traer dos celdas de memoria, la 1000 y la 1001, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta eso, que dependiendo de lo que le ponga acá, si yo acá le pongo AL, ¿sí? Si yo acá le pusiera AL, o sea, solamente la parte baja del registro, ¿sí? AL o AH, solamente me traería lo que está en el desplazamiento 1000, ¿sí? Me traería solamente 8 bits, ¿tá? También podría utilizar estos descriptores o forzarlo a decir, bueno, tráeme, ¿sí? Decirle byteptr o wordptr, y de esa manera yo le estaría forzando a decir, bueno, tráeme 16 bits o tráeme solamente 8, ¿sí? Entonces yo acá podría poner move ax byteptr, move byteptr, ¿sí? Ax solamente me traería 8 bits, ¿está? Nada, es solamente una aclaración.